Jordi, tomamos contacto contigo nuevamente. Ustedes, Jordi, ¿cuáles fueron los aspectos que desde tu país o desde el periodismo europeo pueden haber llamado más la atención? ¿Era esa disrupción? ¿Era la austeridad en la que vivía? ¿Qué fue lo que les impactó? ¿Qué te hizo decir acá, esto es una entrevista? Yo creo que Mujica tenía mucho sentido común. O sea, era una persona con unos ideales que había tenido que defender de una manera, a veces pues en condiciones muy duras durante su vida, pero no sé, yo creo que el mensaje que él trasladaba, además de ser un mensaje que no era nada rencoroso con el pasado, a pesar de lo mal que lo habían tratado a él durante una época, durante muchos años de su vida que estuvo en la cárcel, no sé, respiraba una humanidad, respiraba un respeto hacia el otro, respiraba un respeto hacia el planeta, no sé, respiraba muchos tics que en los que todos nos podemos sentir muy, muy identificados. Jordi, ¿sentís que Mujica hablaba más de la vida que de la muerte, por ejemplo? Absolutamente. Mujica no hablaba prácticamente de la muerte. De hecho, él decía, esa señora no la espero. Él hablaba de la vida y la celebraba constantemente la vida. Yo creo que Mujica era un disfrutón. Era una persona que le gustaba disfrutar de la vida. Se sentía un afortunado por haber, bueno, pues eso, haber tenido la oportunidad de vivir. Y esa es una enseñanza que yo creo que muchas veces no se nos olvida a la mayoría, ¿no? Hay días que, hostia, estás como agobiado, asqueado de la vida que llevas, y va muy bien escuchar a Mujica. Yo creo que, no te diría, un poco como un medicamento, ¿no? Mujica se tiene que ir tomando regularmente, incluso ahora que no lo tenemos, hay que seguir consumiendo Mujica, tomándolo una vez cada semana, una vez cada 15 días, y volver a recuperar sus enseñanzas. Jordi, Carolina por acá te habla. Hablando de ir tomando Mujica de manera regular, en esa última entrevista que ustedes tienen en la chacra, en la casa de él, bueno, él sirve un trago en un momento, lo comparten, y cuando van a brindar, Lucía Topolansky dice, por la amistad. ¿Cómo se fue construyendo ese vínculo entre ustedes, más allá de lo periodístico, más allá de lo que se demostró a través de las cámaras? Bueno, pues esas son cosas un poco mágicas que pasan en este oficio, ¿no? Porque la idea que nosotros teníamos era ir a entrevistar a Mujica en el año 2014 y, bueno, pues seguramente no volverle a ver nunca más. No era habitual que en un programa del prime time de la televisión en España se entrevistase a un presidente uruguayo. O sea, yo recuerdo a algún directivo de la cadena, cuando les dije que me iba a entrevistar a Mujica, que me dijo, ¿quién es ese? Y yo le dije, bueno, tú tranquilo, confía en mí, que yo creo que va a dar una muy buena entrevista. Entonces nos fuimos de allí pensando pues eso, que no lo íbamos a volver a ver, y en cambio mantuvimos mucha relación, también gracias a la Casa América de Barcelona, que en aquel momento la dirigía Toni Travería, que nos ha dejado hace unos años. Y Mujica venía a Barcelona y comíamos juntos. Y luego nos íbamos al acto que Mujica tenía montado en Barcelona, por ejemplo, en el Casinet d'Hostafrancs. Me recuerdo un acto multitudinario, o sea, el local absolutamente petado de gente fuera esperándole. Mujica llegó como si fuese una estrella del rock and roll, con la gente picando en el coche, y él iba delante y yo iba detrás, y se giró y me dijo, la que liaste vos con tu entrevista, porque él consideraba que en España se le conocía por la entrevista que le habíamos hecho. Yo le decía que no, yo le decía que había muchos otros motivos y que había discursos suyos que no tenían nada que ver con nuestra entrevista, que ya habían circulado mucho por España. Jordi, te ha tocado entrevistar a personas muy magnéticas, pero también contradictorias y polémicas, porque Mujica tiene, digamos, sus aristas polémicas también. Has hablado con Nicolás Maduro, con Hugo Chávez, con Josu Ternera, el líder de la ETA. ¿Cómo haces para, por un lado, resaltar toda esa beta magnética que tienen tus entrevistados, pero también
no dejar pasar esas aristas más polémicas? Confrontándolas y documentándote bien y yendo a la entrevista pues o sea, sin caer en la tentación de comprarle el relato al invitado. Aunque en el caso de Mujica yo reconozco que le tenía muy comprado el relato al invitado. O sea, a mí el relato de Mujica me entusiasmaba humanamente. O sea, a mí me gustaría vivir en el mundo que Mujica imaginó. Él era también muy pragmático y él tenía una frase que a pesar de todas, bueno, todas las cosas que hizo siendo presidente de Uruguay, él tiene una frase que podía tener un punto de escepticismo, ¿no? Para mí es una de sus mejores frases. Yo hice lo que pude. Cuando alguien te dice yo hice lo que pude, o sea, no se le puede pedir más. Sobre todo en el caso de que tú has visto cómo Mujica efectivamente sí que ha estado ahí haciendo todo lo que él ha podido. Es algo que yo creo que nos teníamos que aplicar la mayoría de nosotros. Es bueno pasar por la vida haciendo lo que podamos, pero haciendo. Y yo creo que Mujica hizo mucho y, hostia, su ejemplo, que 2 días después de su muerte se siga hablando a nivel mundial de Mujica, es una cosa rarísima. Es una cosa... Uruguay es un país creo, de 3 millones de habitantes. Es un país muy pequeño. Es un país bueno, tiene una repercusión a veces futbolística, puede ser, pero no sé si a nivel político había tenido nunca un líder que hubiese generado esa atracción que ha generado Mujica. Yo recuerdo a Lucía Topolansky que nos decía en la última visita que ella tenía en casa al monito. Dice, vienen a ver al monito. Yo saco al monito para que lo vean los japoneses, los chinos, cualquier tipo de nacionalidad que se acercaba hasta allí, hasta la chacra. Bueno, pues el monito, que tenía una atracción tremenda, tenía un discurso que llegaba, pues yo creo que a la esencia de lo humano. Y también hay que agradecer la compañía que siempre tuvo y no solo compañía física, sino también intelectual. Yo creo que destacar también el papel de Lucía Topolansky, que me parece que sin Lucía no se podría entender a Pepe. Sí, había un binomio ahí, ¿no? Indivisible. Sí. Claro. Bien. No, hablabas de que a Mujica le gustaba mucho hablar de la vida, pero en esa última conversación que ustedes tuvieron hablaron también de la muerte. ¿Cómo lees esa última conversación a la luz de su fallecimiento en las últimas horas? Yo creo que él habló de la muerte, pero de una manera muy, muy sencilla, sin drama. Él decía que teníamos que marcharnos un poco como los bichos del monte, ¿no? Sin hacer demasiado ruido. Él ha hecho ruido involuntariamente. Él ha hecho ruido porque todos hemos estado pendientes de que podíamos perder este referente. Yo creo que de alguna manera, si el planeta tiene algún tipo de nexo común y somos una comunidad con nuestras diferencias, con nuestras diferentes razas, etnias, pensamientos, creo que el planeta tiene a unos sabios, como si fuésemos una tribu, Mujica sería el sabio de la tribu. Bueno, él Al que te vas reivindicaba eso, ¿no? ¿Él? ¿Perdona? Reivindicaba eso. La figura del No, viejo sabio en las sociedades primitivas, por ejemplo. sí, pero no lo No lo reivindicaba en primera pretendía. persona. Él lo reivindicaba en general. Él Claro. reivindicaba el saber de gente que lleva años en la vida y que simplemente por la experiencia vital pues son más sabias. Y creo que eso muchas veces en nuestra sociedad no lo tenemos en cuenta. El viejo es un poco apartado de la toma de decisiones, a veces se le infantiliza, se le trata con un cierto paternalismo. Y en cambio los viejos y las viejas tienen que ser atendidos, pero también muy escuchados. Claro, hay una cosa que me pregunto como periodista. Él hablaba muy poco de sus años de cárcel, ¿no? Y de los años de la oscuridad.
tenía como cierta reticencia. De hecho, en algún momento él también planteó, algunos de mis compañeros siguen presos, quedaron presos, y yo salí y veo el futuro. ¿Tuviste algún condicionamiento concreto a no hablar de algún tema específico? ¿Él en algún momento te dijo de esto no quiero hablar? Jamás. De hecho, en la primera entrevista hablamos abiertamente de la lucha armada como concepto, bueno, como línea también política que se sigue en ocasiones bueno, para lograr unos objetivos políticos. Y nunca, vamos, nunca rehuyó el tema. ¿Hay alguna pregunta que no le hayas hecho y que te quedó? Pues seguro que sí, pero vamos, que a mí lo que me queda es la pena de no poder volver a vuestro país y pasar un rato por allí por la chacra. Ya sí, o sea, muchas veces íbamos sin cámaras y teníamos allí una charla con él y acababa sacando la botella de whisky, brindábamos y no sé, eso, saber que la próxima vez que vuelva a Uruguay eso no va a estar ahí, pues me va a dar mucha pena. Bueno, Jordi, no sé, Sapo. No, no, por ahí quedamos, creo que fue bastante Por claro, ahí Jordi. quedamos. De verdad, un placer conversar contigo. Es un gusto haberte tenido en la televisión pública esta mañana, por muchas y más notas tuyas.